Bueno, aquí estamos conversando con Carlos Raúl Hernández. Él es doctor en ciencias políticas. Bueno, Carlos, yo sé que es un momento muy difícil en cuanto a pronósticos, en cuanto a escenarios futuros inmediatos, pero Venezuela está en medio también de un ajedrez internacional. El presidente Putin declara a favor de Maduro, pero el presidente Trump ya tiene también, ha declarado y su gobierno está enfilado pues en consolidar a Juan Guaidó. Y en eso lo acompañan la mitad de los países de la OEA, pero dos países muy importantes que son Colombia y Brasil, fronterizos con Venezuela. Y en medio de estas circunstancias, pues uno se pregunta el rol de la política, ¿dónde va a quedar el rol de la política? Porque evidentemente estamos en medio también de grandes pasiones, tanto en el discurso del oficialismo como en el discurso de la oposición. Bueno, por eso es que creo que una de las cosas que más se debería plantear en este momento es la búsqueda de una salida tranquila de la crisis venezolana. Ujú. Quienes tienen ánimos belicistas, como habíamos hablado en periodo anterior, en espacio anterior, no saben muy bien lo que están diciendo, no se dan cuenta de las implicaciones que tiene la violencia y además que incluso para salir de la violencia, para salir de las guerras, se hace por medio de las negociaciones y los diálogos. Es decir, nosotros estamos condenados a negociar y a resolver los problemas de esa manera, con o sin violencia. Entonces es preferible que sea sin violencia. Y sobre todo porque debemos tener muy claro que hay esos problemas fronterizos que tenemos son sumamente peligrosos, son sumamente graves. No olvidemos nunca que Colombia tiene con Venezuela un diferendo en relación con el Golfo de Venezuela desde hace mucho tiempo Ujú. y que cualquier situación de violencia que se produzca en el país, en medio del contexto que estamos viviendo con el Grupo de Lima y todas las amenazas que ha hecho también Bolsonaro, las amenazas que han venido desde Colombia, bueno, podrían inducir a esos países, si se produce un disturbio en Venezuela que ponga en peligro la vida, la seguridad de muchos de colombianos, de brasileros, pueda ser utilizado para que esos países se involucren militarmente en territorio venezolano. Y eso además no es ninguna tontería. Cuando las tropas ¿Tú de le un ves país... altas probabilidades, medias o pocas probabilidades a ese escenario? Bueno, es que Hoy. el propio Maduro denunció el otro día que había en la frontera un número determinado, hoy no recuerdo cuál fue el que dio, de hombres armados. Y a veces uno siente que por parte de sectores de Colombia podría estarse pensando en una provocación al gobierno venezolano para iniciar una escaramuza y poder, a partir de esa escaramuza, establecer un conflicto bélico, ¿no? Como una manera de afectar al gobierno de Maduro. Eso es algo peligroso. Y además Bolsonaro, o el vicepresidente de Bolsonaro, hace 3 semanas dijo que aspiraba a que Brasil encabezara las tropas que entraran a Venezuela, ¿no? Él decía que las tropas, no sé si se refería a los cascos azules, pero en todo caso, una fuerza de paz que entraría a Venezuela y que Brasil esperaba encabezarla. Es decir, que yo creo que las dos partes tienen que ver que el conflicto, de presentarse un conflicto militar en Venezuela, una fractura de las Fuerzas Armadas, podría darse origen a un encadenamiento de hechos absolutamente indeseable. Ahora fíjate, también está el análisis geopolítico que pudieran hacer quienes del gobierno de Maduro ven lo que ha ocurrido en América Latina. Dicen, bueno, nosotros vamos a una negociación para entregar el poder o vamos a salir del poder por otras vías, por vías no electorales, etcétera. Y miren lo que pasó en Brasil, Lula preso, miren lo que pasó en Ecuador, Correa perseguido, miren lo que pasó por ejemplo, en el caso de Dilma, pues que también la destituyeron, y otras cosas, pues por ejemplo, el panorama de situación política en Nicaragua, etcétera. Es decir, un escenario en el cual, bueno, ven conflictos por todas partes, ¿no? Ven una situación de conflicto. Y bueno, el presidente ha dicho que se está aplicando, el presidente Maduro ha dicho que se está aplicando el mismo guión de abril de 2002. Es decir, eso está dentro del análisis que evidentemente el chavismo debe estar haciendo frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso endurece posiciones. Bueno, eso tiene dos ángulos de respuesta a mi manera de ver. Uno es que
yo creo que es muy importante que todo el mundo entienda, y sobre todo que lo entiendan los factores políticos, que la salida de este tipo de regímenes, como el que hay en Venezuela y el que ha habido en otros países latinoamericanos, solo es posible si se establecen algunas garantías esenciales para los que estuvieron en el poder, independientemente de las cosas que hayan pasado en ese periodo en el poder. Bueno, ahí lo vimos en los países socialistas. Los países socialistas se derrumbaron, o mejor dicho, todos los países, se derrumbó el socialismo. Bueno, y no hubo ningún caso en el que se hubieran producido retaliaciones, venganzas, persecuciones a los que antes estuvieron en el poder. Bueno, y de hecho, nada menos que en Rusia, el actual presidente era un KGB del sí, jefe de la KGB en el gobierno comunista. Es decir, yo creo que uno de los elementos esenciales es desterrar de nuestras cabezas la idea de la retaliación. Pero además eso no es porque yo lo diga porque soy buena gente, sino que eso lo dice la experiencia de todos los procesos de transición en el mundo. Toda transición que se propone venganza fracasa. Incluso Rómulo Betancourt lo dijo en Venezuela Política y Petróleo, explicando la caída de Gallego. Dijo que, bueno, que se veía que iba a producirse una reacción por la cacería de brujas que su propio partido estaba iniciando contra figuras muy eminentes del régimen anterior, entre otros Hullar. Entonces, además, lo hemos visto en el caso de América Latina por grandes cantidades. Partidos que ejercieron regímenes dictatoriales o autoritarios, pasan una etapa en la oposición, se hacen democráticos y regresan al poder. Y no se producen ni venganzas, ni cacerías de brujas, ni encarcelamientos, ni expropiaciones, ni nada de eso. Es decir, una vez que tengamos la madurez de entender que hay que dar lo que se llama garantías de justicia transicional, que es incluso toda una teoría jurídica que ha surgido para efectos de las transiciones, pudiera lograrse una salida equilibrada y tranquila para Venezuela. Pero por otro lado, también hay fenómenos muy graves, como en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, el PT, para decepción del mundo, porque Lula llegó a ser una de las figuras más queridas en el mundo entero, bueno, montó un estado paralelo de corrupción, una cosa monstruosa llamada Odebrecht. Entonces, claro, lo importante es que se pueda conjugar la justicia con el equilibrio político, es decir, la justicia en general con la justicia transicional. Eso es lo que debemos nosotros buscar y precisamente eso se logra a través de las discusiones, del diálogo, las conversaciones y la participación de una presencia internacional equilibrada. Tenemos que hacer una pausa y ahí quería recordar lo que está pasando en Colombia, un acuerdo de paz. Bueno, y ha habido también muchas personas o muchos militantes, activistas de las antiguas FARC, bueno, que han sido también ejecutadas, asesinadas en Colombia. Esas son las cosas que me imagino que quien esté en el gobierno dirá, bueno, ¿cómo negocio si luego se logra una paz precaria, ¿no? Vamos a la pausa y ya venimos.